quiero llamarles la atención hacia otra gran verdad, y esta es que Dios, el donador, quien es el Espíritu Santo, el Dios verdadero, jamás posee. A menudo oigo a la gente hablar acerca de ser poseídos por Dios, de ser canales para Dios. Usted no es poseído por el Dios verdadero. Usted jamás es un canal para el Dios verdadero. Usted jamás es un medium para Él. Usted jamás es un sensitivo para Él. Dios jamás le usa a usted. La posesión es siempre del diablo. La posesión es siempre de espíritus diabólicos y ellos controlan la mente. Ellos poseen la mente. El Dios verdadero jamás posee la mente. ¿Sabe usted cómo obtuvo este don? Usted creyó. ¿Qué es lo que usted creyó? Creyó la palabra de Dios y confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y creyó que Dios lo levantó de los muertos. Entonces usted fue salvo. Usted recibió su don. Usted no obtuvo este don por posesión, sino por creencia. Entonces Dios le dio este don, y este don es espíritu. Este don es espíritu. Les puedo dar un ejemplo que simplemente hará que esta verdad resplandezca en su corazón. Un automóvil tiene una batería. Ahora bien, esa batería es la fuente de todo el poder eléctrico potencial de ese automóvil. El don que tenemos es el potencial de todo el poder en manifestación, pero es solo potencial. El poder de la batería en su automóvil es solo potencial. Cuando usted sube a su automóvil, ¿por qué no suena la bocina? ¿Por qué no se encienden las luces? ¿Por qué no comienza a tocar la radio? ¿Por qué no se prenden encendedores y ríos? ¿Por qué? Todos estos son operados con lo que procede de esa única batería, pero se necesita que alguien lo eche a andar, que alguien lo opere. El potencial está en esa batería, pero en un automóvil, bueno, simplemente no funcionará sino hasta que alguien enciende la radio, prende el encendedor de cigarrillos, enciende las luces, arranque el motor. Ahora bien, así es la batería espiritual. Esta batería espiritual no le opera a usted. Oigo a la gente que dice, bueno, Dios me manejó. Dios no hizo tal cosa. El Dios que le manejó, si es que lo hizo, fue Satanás, no este Dios, porque este Dios nunca le maneja a uno. Él da el don. Él da el don, entonces usted enciende la radio, usted arranca el motor, usted suena la bocina, por así decirlo, usted habla en lenguas, usted interpreta, usted profetiza, usted opera la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Usted hace esto por el poder de Dios que está en usted. Allí está la grandeza de ello. Ahora, el donador y su don. La diferencia entre los dos se presenta tan bellamente en Hechos capítulo 2. Y quisiera que fueran Hechos, capítulo 2, y en un solo versículo tenemos nombrados tanto el donador como el don. Hechos, capítulo 2, es el relato histórico del derramamiento de este don, por primera vez en toda su plenitud en el día de Pentecostés. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esto es la Reina Valera. Ahora bien, aquí tienen ustedes una de las cosas que les he enseñado. Ellos pusieron con mayúscula la palabra espíritu y la palabra santo. Esto lo convierte en Dios. Luego hicieron algo más. Agregaron el artículo él. Agregaron el artículo él y al combinarlo con la preposición de, obtuvieron del, en el versículo 4. El artículo él no está en ninguno de los textos griegos críticos. Al agregar el artículo él y poner espíritu y santo con mayúsculas, lo han convertido en Dios y eso lo hace añicos. Pero si ustedes leen lo que está escrito, y fueron todos llenos de pneumahagion, el don, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el pneuma, y el artículo él es exacto, pneuma, espíritu, ellos fueron llenos del don, y entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu con E mayúscula, Dios les daba que hablasen. Ahora bien, tratando de estas 9 manifestaciones del Espíritu, las cuales les he mostrado en 1 Corintios capítulo 12, las he ordenado para ustedes, poniéndolas en el orden en que operan como una unidad. Las características de las manifestaciones del Espíritu solo sugieren un nombre. Hay las manifestaciones de hablar, de proferir, o las manifestaciones de adorar o de inspiración.
ustedes las hablan, y a 3 que por su propia naturaleza caen dentro de esta categoría. 3. Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Estas 3, por su propia naturaleza, caen en esta categoría bajo el grupo 1. Usted las habla, usted habla en lenguas, es por eso que es una manifestación de hablar, usted habla. La razón por la cual las llamamos manifestaciones de adoración es que, como lo veremos más tarde en Corintios, estos se usan en el servicio de adoración de una reunión de creyentes, y ellas son manifestaciones de inspiración, se operan por inspiración, es por inspiración, está dentro de usted y usted simplemente lo da para afuera. Usted es inspirado y simplemente lo da, eso es inspiración. Bajo este grupo, por su propia naturaleza, están hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Caen en este grupo por su propia naturaleza porque es la única manera en que encajan. Ellas no encajan de ninguna otra forma. De ninguna otra forma. Por lo tanto, lenguas, interpretación y profecía encajan en esta categoría. Y usted las profiere, las habla, usted las utiliza en adoración o en un servicio de adoración. Y usted está en control de estas manifestaciones, están completamente bajo su control. A menudo llamo el segundo grupo de estas 9 manifestaciones los ojos y los oídos de la iglesia. Porque sin estas manifestaciones andaríamos siempre en tinieblas en la iglesia. Pero con estas manifestaciones en operación en un creyente son los ojos y los oídos de la iglesia. Estas son manifestaciones de revelación. Usted no las recibe por inspiración. Ellas son palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, son revelación, se dan de arriba hacia abajo. Si Dios no le da a usted la información, usted simplemente no tiene la información. Así es. Yo digo a menudo, usted alargue la mano hasta meterla en el galletero de papá. Si él tiene alguna galleta ahí, fantástico. Si no, usted vuelve con las manos vacías. Usted opera estas manifestaciones, pero es prerrogativa de Dios darle algo o no. Es por eso que es por revelación. Ellos son para su información, para que usted pueda llevar a cabo más eficaz y dinámicamente la obra del Señor a nivel horizontal. Son manifestaciones de instrucción, son para instruirle, para que usted esté enterado, para que no sea estúpido, para que sepa lo que está sucediendo. Ellas son sus manifestaciones de conocimiento, sus manifestaciones de conocer, para que usted sepa lo que está sucediendo. Este grupo es lo que mantuvo a la iglesia del primer siglo en buen camino. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafira habían estafado al Señor? En una gran congregación de más de 10,000 miembros, ¿le hubiera gustado a usted haber adivinado que estos 2, Ananías y Zafira, habían estafado al Señor? ¿Cómo supo Pedro que estos tipos, Ananías y Zafira, habían quitado una tabla del piso de su casa y metido algún dinero extra en el hueco? Sin embargo, cuando vinieron al servicio, le dijeron, «Oh, Pedro, hemos traído todo el dinero para la obra del Señor». Pedro les miró directamente a los ojos y les dijo, «Mira, miéntele a Dios y al Espíritu Santo, lo tiene escondido en casa». ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Acaso adivinó? Bueno, si él adivinó, era un gran adivino. Él podría haber ganado millones en las carreras de caballos, es cierto. Podría haberse hecho millonario en la bolsa de valores, si podía adivinar también. No. ¿Cómo lo supo? Por revelación. Dios le dijo, Él le informó, Dios le instruyó. Era para que Pedro lo supiera, para que la iglesia pudiera permanecer alineada con Dios. Esa es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Es así como estas 3 fantásticas manifestaciones, por su propia naturaleza, tienen estas características y caen dentro de esta categoría en forma natural. Es así como encajan a través de toda la palabra. Recuerden Gálatas 1, 11 y 12. Ya lo hemos leído 3 o 4 veces en esta clase, donde Pablo dice que por revelación recibió esta maravillosa palabra de Dios. Nadie se la enseñó. La obtuvo por revelación. La obtuvo por palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ahora el grupo 3. Mientras que el grupo de revelación consta de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus, el grupo 3 consta de las manifestaciones de creencia o de acción, o de poder, o de impartir.
nuevamente aquí tenemos tres. Por su propia naturaleza, caen en esta categoría. Aquí tienen la manifestación de fe, que es creencia, o tienen la manifestación de sanidades, o tienen la manifestación de milagros. Aquí tienen estas tres. Estas son las manifestaciones de creencia. Es que operando las manifestaciones de inspiración, yo soy edificado espiritual y mentalmente. Y luego, operando las manifestaciones de revelación, obtengo la información que necesito saber, concerniente a cualquier situación, información que es humanamente imposible para mí obtener a través de mis 5 sentidos. Y entonces, ¿qué voy a hacer el trabajo? ¿Cómo voy a lograr que el trabajo se haga? Necesito tener estas manifestaciones del grupo 3 para llevar a cabo en el mundo de los sentidos la información que Dios me ha dado. Es por esto que son manifestaciones de acción, o de poder, o de impartir. Usted imparte lo que Dios le ha dicho que puede y debe hacer. ¿Se acuerdan del hombre en la puerta del templo, que se llama la Hermosa, cuando Pedro y Juan se dirigían hacia allá? Pedro dice, lo que tengo te imparto, te doy. Estas son las manifestaciones de impartir. Es así como el grupo completo de estas 9 manifestaciones del Espíritu trabajan tan perfectamente y encajan tan singularmente y son establecidas con precisión por sus propias características en estos 3 grupos. Ahora bien, estas 9 manifestaciones del don, todas las 9 son manifestaciones del don provenientes del Espíritu Santo. Estas son las manifestaciones del poder o de la capacidad. El don es el poder, el don es la capacidad. El don es como esa batería. Esa es la energía, ese es el poder. Todas las 9 manifestaciones del Espíritu, todas las 9 fluyen de acuerdo con la Biblia. Nunca en contra de ella. Nunca. Todas las 9 manifestaciones del Espíritu fluyen siempre con cada relato en la palabra de Dios y nunca contra ella. Ahora bien, este don el cual es Dios en Cristo en usted, este don es su capacidad dada por Dios. Nunca lo olvide. El don es espíritu y es su capacidad dada por Dios. Dios se la dio. Ese es el don. El don es siempre la capacidad dada por Dios. ¿Cuántos dones hay? 1. El don es 1. Ese es el don. Es Espíritu Santo. E minúscula, S minúscula. Ese es su don. Ese don es su capacidad dada por Dios. ¿Por qué? Porque miren, Él se lo dio a ustedes. Él se lo dio a ustedes. Ahora, ya que Él se lo dio a ustedes, ¿quién es responsable por Él? Ustedes lo son. Dios me dio su don. ¿Quién es responsable por Él? Yo lo soy. Ahora, lo que pasa es que uno puede tomar un don y puede utilizarlo incorrectamente. Él puede utilizarlo incorrectamente. Por ejemplo, si alguien le diera a usted un libro sobre recibir el Espíritu Santo, ¿sabe lo que podría hacer con él? Lo podría llevar directo a la chimenea y echarlo adentro. ¿Por qué? Porque es un regalo, un don. La utilización, la operación del don depende del libre albedrío y la creencia del recipiente. Él puede usarlo correcta o incorrectamente, o puede no usarlo en absoluto. Si yo les doy un don, ¿saben lo que pueden hacer con él? Dejarlo en el estante y olvidarse de él. El don del Espíritu es igual que su gente, solo que es espiritual. Dios le da a usted un don y usted se puede sentar sobre él toda la vida y no hacer nada porque no sabe qué hacer con él después de tenerlo. Así que en lo que se refiere a este don que Dios nos ha dado, recuerden siempre que esa es su capacidad dada por Dios. Ahora bien, las manifestaciones, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades, ellas son la acción, La acción es lo que usted hace. El don es lo que Dios le ha dado, la manifestación es lo que usted hace. La manifestación es el resultado de su operación del don, Dios le da el don, ahora usted lo opera. Usted no está poseído, usted lo opera por su libre, ¿qué? Libre albedrío. Usted siempre está en control absoluto, de cualquier cosa que Dios ha hecho disponible, el Dios verdadero. Así que el don es su capacidad dada por Dios. La acción es el resultado, la evidencia, la indicación de su operación del don. Ahora bien, hay solo 9 poderes, solo 9 de ellos, potencialmente dentro de ese don.
hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Solo 9. Eso es todo. El don es la capacidad de manifestar todas las 9. Pero ¿cuántas manifiesto yo? Tantas como yo sepa hacer. Si no sé cómo hablar en lenguas, no hablaré en lenguas. Si no sé cómo interpretar, no podré interpretar aunque la batería esté ahí adentro. Si no sé cómo sonar tocar rebocina, no podré tocar rebocina en ningún automóvil. ¿Recuerdan cuando les enseñé a averiguar qué está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con él después de recibirlo? Ahí está. Cuando andamos en la grandeza de esta palabra y descubrimos cuán sencillo es, que el don es la capacidad dada por Dios, el don es la capacidad dada por Dios y la acción es el resultado de nuestra operación del don, entonces, en esto de hablar en lenguas, ¿cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de hablar en lenguas a voluntad. ¿Cuál es la acción? La acción es hablar. Hablar en lenguas es la acción. Muy bien, tomemos interpretación de lenguas. ¿Cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de interpretar lo que usted acaba de hablar en lenguas. ¿Cuál es la acción? La acción es interpretar. Profecía. ¿Cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de profetizar. ¿Cuál es la acción? Profetizar. En palabra de ciencia, ¿cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de recibir de Dios palabra de ciencia. ¿Cuál es la acción? Recibirla. Palabra de sabiduría, ¿cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de recibir palabra de sabiduría. ¿Cuál es la acción? Recibirla. Discernimiento de espíritus, ¿cuál es el don? El don es la capacidad dada por Dios de discernir espíritus. ¿Cuál es la acción? Hacerlo. Fe, ¿cuál es el don? La capacidad dada por Dios de creerle a Dios para hacer que suceda lo imposible a su mandato de acuerdo con la revelación recibida. ¿Cuál es la acción? Creer. Es fantástico, ¿no? Milagros. ¿Cuál es el don? La capacidad dada por Dios de hacer milagros. ¿Cuál es la acción? Hacerlo, seguro. Sanidades. ¿Cuál es el don? La capacidad dada por Dios de ministrar sanidades. ¿Cuál es la acción? Ministrarlas. Eso es tan sencillo como eso. Por años la gente ha esperado erróneamente que Dios les empuje para actuar. Así es, ellos han orado, oh Señor, si quiere que yo hable en lenguas, empújame a hacerlo. Oh Señor, si quiere que yo interprete, empújeme, Señor, empújame. No, Dios nunca empuja a nadie. Si alguna vez alguien le empuja a usted, es el Dios falso. El verdadero Dios jamás empuja a nadie. Eso es. Pero la gente ha esperado y esperado. Hemos tenido personas de este tipo en nuestras clases, personas que han esperado por 25 o 30 años para hablar en lenguas. Incluso pertenecen a grupos que creen en el hablar en lenguas. Creen en el hablar en lenguas. Ellos querían hablar en lenguas. Ellos suplicaban, rogaban, oraban, hacían de todo, salvo hablar en lenguas. Los traemos a esta clase, les mostramos la gran precisión de la palabra de Dios y todos reciben. Ninguno fracasa jamás. Nunca hemos tenido a nadie que fracase en esta clase, simplemente nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, Él no solo es deseoso, sino también capaz de hacer. Y Él siempre lo hace cuando la gente cree, sabiendo que está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello después de recibirlo. Dios jamás empuja a nadie, jamás. Usted tiene el don, usted tiene la capacidad dada por Dios, le ha sido dada por Dios. Ahora, lo que usted haga con él es su responsabilidad, así como también su oportunidad y su gozo. Por ejemplo, usted habla, usted da la interpretación, nunca se apoya en su propio entendimiento, como dice la Biblia, sino que siempre se apoya en la dirección de la palabra de Dios. Damas y caballeros, no hay nada tan grande como el poder del Espíritu Santo en sus vidas y en la mía, y la operación de estas manifestaciones conforme a la palabra en toda su belleza y en toda su gloria y en toda su dinámica, porque allí yace el poder del creyente cristiano. Es eso lo que tenía la iglesia del primer siglo en Hechos, es eso lo que ellos operaban, y a medida que lo hacían, trastornaron el mundo, lo que simplemente significa que lo pusieron en orden, porque ya está revuelto, exactamente como nuestros días. Ellos simplemente lo trastornaron, lo cual lo hizo estar de acuerdo con la grandeza de la palabra de Dios. Y ustedes y yo lo podemos hacer nuevamente si podemos hacer que la palabra viva. Pero la palabra no puede vivir sino hasta que viva dentro de usted. Y entonces usted tiene que aplicarla, usted tiene que creerla,
Usted tiene que actuar según ella. Usted tiene que andar según ella. Quiero que tomen sus Biblias ahora y que vayan al grandioso libro de Hechos. El grandioso libro de Hechos donde todas estas verdades se presentan en la grandeza del poder del Espíritu Santo. Y yo voy a cubrir 5 o 6 secciones del libro de Hechos con ustedes con una precisión minuciosa, de manera que puedan entender cada palabra y cada uso, y que este campo del Espíritu Santo llegue a ser tan vivo, tan claro y tan sencillo, que ustedes podrán andar en toda la grandeza del poder de Dios, al cual Él le llamó, mucho antes de la fundación del mundo, cuando Él le llamó y le escogió a usted para ser su hijo o su hija. Quisiera que fueran Hechos, capítulo 1, comenzando con el primer versículo de Hechos, capítulo 1, leemos. En el primer tratado, la palabra tratado es simplemente como una explicación, o una epístola, una ampliación, hablando acerca del Evangelio de Lucas, el primer tratado. En el primer tratado, oh Teófilo. Ahora bien, los comentarios dicen que esto se dirige a un hombre llamado Teófilo. Yo no lo creo. La palabra Teófilo significa amado de Dios, y por lo tanto, este libro, tanto como el primer tratado, el Evangelio de Lucas, estaba dirigido a oh Teófilo, oh amado de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Qué día es ese? El día de la ascensión. ¿Han leído alguna vez el Evangelio de Lucas? ¿Hasta dónde llega el Evangelio de Lucas? No puede ir más allá de esto, porque esto es lo que dice Hechos. Solo llega hasta el día en que Jesucristo fue recibido arriba, el día de la ascensión. El día de la ascensión es 40 días después de la resurrección. Después de haber dado mandamientos mediante, entonces la Reina Valera tiene el artículo él. No hay ningún artículo él en el texto, pero debo decir algo acerca del artículo él que no les he dicho a ustedes antes. En arameo, en ningún caso aparece el artículo él. No hay ningún artículo él en ningún texto arameo. El artículo él fue agregado más tarde, así que el artículo él no tiene nada que ver con el asunto. Ustedes deben siempre del contexto, recuerdan, de la palabra individual, de su uso en el versículo y del contexto, determinar exactamente lo que significa. Y aquí es Espíritu Santo con minúscula. El artículo él no está aquí, ni en el griego, ni en el arameo. Aquí es simplemente Espíritu Santo que estaba sobre Jesucristo. Después de haber dado mandamientos por o mediante Neuma Hagion, Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. ¿Qué día es ese? Está hablando del día de la ascensión. Y dice que dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. ¿Cuántos apóstoles escogió? Él escogió a 12. ¿Qué día es? El día de la ascensión. El día de la ascensión. Por lo tanto, si es el día de la ascensión, y si los apóstoles que él había escogido estaban ahí, entonces Judas Iscariote todavía debía estar allí en el día de la ascensión. Y es allí exactamente donde él está. Él está allí mismo con el Señor y con el resto de los apóstoles en el día de la ascensión, de acuerdo con Hechos 1:2.